cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina para este domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo C. Ahí donde tú estás, bien sea en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, quizás yendo de camino hacia tu destino o quizás en compañía de tus seres queridos o en la soledad de tu habitación. Te invito para que con buena disposición, con mucho amor, pero también con la apertura que se tiene ante Dios, nos dispongamos para este encuentro con la palabra de Dios. Por eso nos vamos a reunir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Para este domingo 21 la liturgia nos propone tomar el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Por eso tomemos nuestros textos bíblicos y vamos a hacer este camino de comprensión de la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, 22 al 30. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados afuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Vamos a nuestro segundo paso, que es la meditación. Por eso tenemos estas 4 categorías para poder comprender mejor la palabra de Dios, que es la agonía, el Padre amo, la inrectitud y el reclinarse. Empecemos con la primera, que es la agonía. Estamos en el contexto del Evangelio de Lucas. Ya estamos en este capítulo 13, donde Lucas insiste en el camino de Jesús a Jerusalén. Recordemos que Lucas, el Evangelio, está compuesto en ese camino que hace Jesús, que ha partido de la parte pagana, por decirlo así, hasta llegar a Jerusalén. Y allá en Jerusalén es donde Él va a entregar su vida por todos nosotros. Es decir, que Jerusalén se convierte en un centro que tiene una fuerza salvífica que es externa. De Jerusalén procede la salvación para toda la humanidad. Ese es el contexto inicial. Entonces Jesús, nos dice Lucas, que pasaba enseñando por las ciudades y aldeas. Y como lo dice así rápidamente, pues pensamos que eso fue cuestión de un día, o que es un detalle como que se menciona con mucha ligereza. Pero no, tenemos que detenernos muy bien en esta primera parte, porque el hecho de que nos diga que Jesús ha entrado en ciudades y aldeas, en el caso, por ejemplo, de nuestra actualidad, hablar de departamentos, provincias, estados, pueblos, barrios, es pensar cuánto se demoró Jesús enseñando y repitiendo lo mismo en cada lugar donde iba. A nosotros no se nos puede olvidar que Lucas tiene también un componente muy evangelizador. Es decir, Jesús donde está, enseña. Y esa es la vocación docente que tiene Jesús y que también nos comparte a nosotros como evangelizadores, que donde estemos pasemos enseñando. Por eso, aunque no es un detalle crónico, es decir, que se refiera a una
dinámica constante de Jesús cotidiana, sí se nos dice que es la actividad que hace Jesús, que hizo en su tiempo, pero es algo que realiza también la iglesia en la actualidad. Por eso este detalle no puede pasar desapercibido porque tenemos que mirar qué era lo que Jesús repetía en cada ciudad. ¿Sí? Si nosotros imaginamos cada país, cada ciudad, cada provincia, cada departamento, lo que sea, Jesús pasa enseñando el mismo mensaje. Y es el mismo mensaje que tiene que llegar a nosotros hoy. Entonces, aquí en el texto, Lucas dice que alguien se acerca. Es decir, es una persona que no se reconoce con un nombre, con una historia concreta, sino que dice alguien en el camino se le aparece y le hace una pregunta. Este alguien es el símbolo de la humanidad que busca salvación. Aquellos que no tienen un camino definido, aquellos que llevan dudas en su corazón, aquellos que llevan preguntas, no sé, buscándolas en la ciencia, buscándolas en el arte, buscándolas quizás en la superstición, quizás en la maldad. Hay muchas personas que buscan la salvación. Entonces, esta persona, este alguien, que simboliza el anhelo más profundo de la humanidad, le pregunta a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que logran encontrar la salvación? Entonces vemos que el interés del mundo es por la cantidad. Y es algo que nos pasa hoy en día. ¿Cuántos de nosotros miramos que se preguntan cuántos títulos, bienes, propiedades, características, cualidades tiene una persona? Puede tener una familia, puede tener un hogar. Entonces la humanidad se preocupa por la cantidad. En cambio el enfoque de Jesús es muy diferente. Jesús no se va por la cantidad, Jesús se va por la calidad. Y por eso aquí es donde entra lo que él dice. En nuestras traducciones el texto bíblico muchas veces podrá decir luchen o esfuércense por entrar en la puerta angosta. Jesús en cambio el texto original griego dice agonicen en la lucha vigorosa. Y aquí es donde tenemos que entender qué significa el término agonía. Nosotros asociamos el término agonía con el momento de la muerte, ¿sí? Como que lo relacionamos con ese último hálito de vida donde la persona está dando sus últimas palabras y donde la persona se está despidiendo de este mundo. Pero resulta que la agonía en un comienzo no era así. La agonía es el grito de victoria de los atletas cuando ellos competían y ganaban. Era el grito que se daba antes de cruzar la meta. Era esa exhalación, por decirlo así, de su respiración diciendo gané, vencí, corrí todos estos kilómetros, me esforcé en toda esta competencia y gané. Entonces ese grito de victoria es el grito que Jesús está proponiendo a quienes quieren salvarse. Entonces, si tú te quieres salvar, tienes que esforzarte, tienes que correr, tienes que competir, pero aquí la competencia no es contra otras personas, no es contra un equipo, no es contra una sociedad, no. La competencia está con uno mismo, con sus propias fuerzas, con sus propias debilidades. Es una lucha que se tiene de forma personal en relación con Dios. Entonces Jesús dice, muchos buscarán entrar. Entonces, como yo sé que la salvación es un regalo de Dios, como yo sé que Dios me regala la salvación y que Dios es capaz de hacer muchas cosas por mí, entonces yo espero que Dios me salve. Entonces, sin lugar a dudas, aunque la salvación es un don de Dios, ya lo vamos a profundizar más adelante, aquí Jesús nos está queriendo decir, esfuércense, porque no es fácil, porque la puerta es angosta. Entonces tenemos que recordar el contexto de la época de Jesús, que las puertas eran un lugar muy importante y muy sagrado y por lo tanto no podían prácticamente tocarlas siquiera a otras personas que no fueran las indicadas o que no fueran las asignadas. Entonces Jesús dice, muchos querrán entrar, muchos querrán tocar esa puerta, pero no van a tener fuerzas. Eso es lo que dice el texto original. Luchen y fortalezcanse y empeñense en entrar porque habrá muchos que no tendrán fuerza.
Entonces la salvación se convierte en un don divino, en un regalo divino. Es la acción de Dios que ha realizado en muchas épocas de la historia, tanto universal como en la historia personal, pero también es una tarea que el hombre debe cultivar día a día. Entonces ya con eso pasamos a la segunda categoría, que es el padre y el amo. Entonces Jesús dice, cuando se levante el amo de la casa. Entonces aquí digamos, esa es la traducción que tenemos, pero la traducción del griego original dice cuando se levante el padre de familia. Y el padre de familia pues es la figura que en esa época pues se considera pues el dueño del hogar, el responsable. Dice el texto original que es el ecónomo. ¿Sí? Entonces digamos que ya tenemos que entender un poco más de dónde viene la palabra economía, que es la administración del hogar, el ser cuidador y protector del hogar. Entonces, en este caso, ¿a quién le corresponde ese cuidado del hogar? ¿A quién le corresponde ese señorío de la familia, de la casa? A Dios. Dios es el Padre, Dios es este amo, Dios es el ecónomo de la gran familia humana, y cuando Dios se ha levantado, cuando Dios se ha exaltado, a esta paternidad podríamos decir, a esta exaltación, a este levantamiento podríamos decir que es la gloria de Dios, es decir, cuando Dios se ha reconocido. ¿Y cómo se reconoce la gloria de Dios? Por la felicidad del ser humano. Recordemos lo que decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre feliz. Entonces, tomando en cuenta este contexto, entonces seguimos con el texto. Se levanta el dueño de la casa y cierra la puerta. La puerta es el lugar de entrada y salida de un lugar, eso es obvio, pero no sabemos que eso tan obvio no es muchas veces tan obvio. ¿Por qué? Porque la puerta es el lugar de la amistad, es el lugar donde se encuentra el amor, es el lugar de los negocios, es el lugar donde se toman decisiones políticas. Pensemos por ejemplo en la época de Jesús, que muchos de los acuerdos se hacían era a las afueras de la ciudad, en la puerta, ¿sí? No todo el mundo puede entrar a la ciudad, tocaba que el encargado saliera y allí se encontrara con los delegados para poder tomar decisiones. Pero si recordamos, también el templo de Jerusalén tenía tres puertas. Una que era para el acceso común, otra que era solamente para el acceso a los sacrificios, y la tercera y última puerta que ya era el Santo de los Santos, que era donde entraba el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio en la Pascua, porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces, aquí cuando Jesús dice que cuando este Padre cierre la puerta, nos está queriendo decir, cuando Dios se ha levantado y cuando ya haya hecho todo por la humanidad, cerrará la puerta, es decir, ya no habrá posibilidad para una comunión. ¿Y esto por qué tenemos que explicarlo? ¿Por qué tenemos que decirlo? Porque nosotros a veces entendemos que el reino de Dios como que es un lugar, o que el reino de Dios es simplemente como un lugar lleno de nubes, donde todo está azul, donde hace mucho sol, donde hay muchas flores y muchos angelitos, y no, ese no es el reino de Dios. Para eso hay que hacer claridad entre el reino humano y el reino de Dios. Entonces podemos imaginarnos dos sitios completamente diferentes. Están incomunicados, están cerca pero están incomunicados. Entonces en el uno abunda el pecado, en el otro abunda la santidad. Entonces podríamos imaginarnos un lugar oscuro, por decirlo así, y otro lugar lleno de luz. Ese lugar oscuro está lleno de fealdad, hay desunión, hay división. En cambio, donde hay luz, pues hay mucha belleza y se ve que todas las personas comparten en común. Entonces, estos reinos que antes estaban unidos en la creación de Adán y Eva, si recordemos pues el jardín del Edén, eran uno solo. Pero cuando el hombre decide apartarse de Dios, se separa. Entonces viene la construcción del reino feo. Entonces están en esos dos conjuntos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús quiere volver a unir esos dos reinos. Entonces hagamos de cuenta que la luz comienza a disipar la oscuridad, la santidad comienza a ir apartando poco a poco el pecado, la fealdad se va desapareciendo porque va llegando la belleza, y en vez de haber división ya comienza a haber comunión. Para que dos reinos se encuentren tiene que haber una puerta, tiene que haber un puente. Jesús es la puerta. Entonces aquí ya entendemos qué es lo que quiere decir Dios.
¿O qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Que justamente la puerta, que es Jesús, que es su pasión, su muerte y su resurrección, es Él, el verdadero acceso a la acción de Dios. Jesús es justamente esta comunicación que nos permite cambiar de un lugar a otro. Pero como lo decíamos, no es solamente un lugar físico, sino el hecho de tener esa morada de Dios. Entonces, así ya entendemos por qué Jesús es tan radical con este evangelio. O sea, hay una invitación a luchar. Se busca luchar para entrar por esa puerta angosta. Entonces esa puerta es Jesús. ¿Eso qué nos quiere decir en nuestra cotidianidad? Que yo tengo que esforzarme día a día por cristificarme. Es decir, adoptar la figura de Jesús, o actuar como Jesús, obrar como Jesús, pensar como Él y sentir como Él. Por eso es muy duro este evangelio cuando dice que cierre la puerta, muchos estarán tocando, golpeando la puerta, diciendo Señor, ábrenos. Entonces este amo de casa, este padre de familia dirá, no sé de dónde son. Eso en el contexto de Jesús es una ofensa. ¿Por qué? Porque cuando se dice no sé de dónde son, que es peor a decir no sé quiénes son, se pone en duda el origen, se pone en duda el lugar de territorio, se pone en duda de qué tipo de familia viene y se pone en duda el significado y el valor de su nombre. Entonces vamos a profundizar justamente esta ofensa en la categoría inrectitud. El texto original dice obrar con inrectitud. Entonces, ¿qué es lo recto? Entonces nos imaginamos la figura del camino, el camino recto que conduce de un punto a otro, de un extremo al otro. Entonces, obrar rectamente significa que yo conozco el camino perfectamente y yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Obrar con inrectitud significa equivocarme en el camino. Es decir, que yo en vez de saber de dónde salgo y hacia dónde voy, entonces ¿qué hago yo? Me puedo volver, me puedo atrasar, o puedo coger o puedo desviar por otro camino. Eso es orar con inrectitud. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros encontramos en la Biblia que cuando la vida no se lleva con rectitud, se cae en la insensatez. Y cuando yo oro insensatamente, no soy feliz. Y cuando yo no soy feliz, no hago feliz a la persona que Dios ha colocado en mi camino. Entonces, aquí podríamos hacer un examen de conciencia. ¿Cómo sé yo de dónde vengo y hacia dónde voy? Muy sencillo. Traduce esa pregunta con yo soy feliz y llevo felicidad a las personas que me rodean. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la respuesta si yo estoy en el reino de Dios, si yo estoy luchando, porque llevar la felicidad no es fácil. Cambiar la mentalidad, la forma de pensar, la forma de sentir de las personas no es fácil y por eso es una lucha. Se requiere mucha fuerza, se requiere mucha paciencia, se requiere mucha constancia. Entonces, como muchos se cansan por el camino, como muchos se desvían, muchos se distraen, muchos se pierden, entonces ¿qué pasa? Que cuando la gente toma conciencia que se ha equivocado, viene el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, cuando yo me doy cuenta que mi vida no ha tenido un sentido, no tiene peso, no tiene fundamento, pero lo peor, no tiene un horizonte. Entonces aquí no podemos pensar en que Jesús está juzgando y está condenando, no. Jesús lo que está diciendo es, tú estás siendo consciente del camino que estás llevando, tú sabes qué quieres y qué buscas en esta vida. No se trata de ser profesional, de tener una casa, de tener un carro, no. O sea, tú sabes darle un sentido a tu vida, estás siendo feliz, haces felices a las personas que he puesto en tu camino. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no he hecho lo correcto, entonces comienzo a llorar y mis dientes comienzan a sonar de una forma estruendosa. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que me he equivocado en el camino. Entonces Jesús sigue este texto diciendo que ese llanto y ese rechinar de dientes vendrá porque verán a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas en el reino de Dios. ¿Qué es ver a Abraham? Recordar la promesa que Dios me ha hecho, que yo soy promesa de bendición y que Dios a través de mí va a ser bendición para otras personas.
Isaac, el pacto, el compromiso de Dios conmigo, el compromiso de la humanidad con Dios. Y Jacob, recordemos que Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Entonces démonos cuenta que aquí está toda una secuencia lógica en el sentido de decir, date cuenta que a lo largo de la historia de la salvación yo te he prometido un reino, te he prometido felicidad, he hecho un pacto contigo y también he luchado junto a ti. Pero también veremos a los profetas, aquellos que han sido la voz de Dios. Entonces vendrá ese llanto a rechinar porque allí recordaré lo que perdí, que fue justamente esa felicidad con Dios. Entonces, el texto concluye en esta parte diciendo, esto pasará cuando ustedes sean expulsados, es decir, cuando ustedes se vean arrojados por su propia decisión. Y finalmente viene la palabra reclinarse. Entonces, Jesús dice, vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, es decir, todos los puntos cardinales. Cuando se mencionan los puntos cardinales en la Biblia, se está hablando de toda la humanidad, del mundo entero. Entonces aquí es donde viene la vocación de los pueblos paganos. Israel pensaba que como ellos eran hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, entonces ya tenían fácil la salvación. Y resulta que eso no es así. Como ya lo hemos dicho, es una lucha, es algo que se tiene que conquistar a ejemplo de Jesús. Entonces, como decía anteriormente, el reino de Dios no es un lugar físico, es un estado de vida. Es donde Dios actúa y donde Dios obra. Entonces ahí es donde yo puedo pensar, yo soy reino de Dios, yo estoy cultivando en mí el reino de Dios. Entonces aquí Jesús dice, ustedes verán a todas estas personas que vienen de distintas partes del mundo a reclinarse en el reino. Reclinarse era la postura de los reyes que ellos tomaban cuando ellos estaban en un banquete o en una fiesta. Recordemos que en esa época no habían sillas como las hay actualmente, sino que se sentaban en el piso. Entonces, los únicos que tenían derecho a reclinarse eran los reyes. ¿Y por qué se menciona esta parte? Porque el hombre, la mujer, están llamados a ser reyes. Están llamados a gobernar, a tener dominio sobre la creación, sobre la naturaleza, pero lo más importante, sobre uno mismo. Por eso aquí Jesús está evocando la creación de Adán y Eva. El verdadero rey se convierte en la imagen de Dios. Entonces no hay que buscar más imágenes, no hay que buscar más referentes, hay que mirar al ser humano y en el ser humano mirar a Cristo. Entonces por eso la advertencia de Jesús, miren, mira, fíjate, hay muchos últimos que son primeros y los primeros que son últimos. Eso nos permite llegar a la conclusión que la salvación no es heredada, es una conquista, es una lucha atlética, donde no siempre el primero que arranca será el primero que llega. Por eso pidámosle a Dios que esta meditación desde estos cuatro referentes como la agonía, el Padre, la rectitud y el reclinarse, nos ayuden a nosotros a perseverar en esta lucha por alcanzar esa salvación que Dios nos da para que seamos felices. Pasamos a nuestro tercer paso, que es la oración. Y si alguien nos enseñó a luchar atléticamente, irradiando santidad, en donde estaba es San Juan Bosco. Por eso oremos con estas palabras y asumámosla en nuestra vida, para que esta recomendación que Él nos regala nos sirva para perseverar en este combate de nuestra fe. Quiero que en tal ocasión todos estemos de veras alegres de alma y cuerpo, sin ofender al Señor, para que vea el mundo que se puede estar corporal y espiritualmente muy contento sin ofender a Dios. Por lo tanto, les agradezco cordialísimamente cuanto han hecho por mí y no dejaré de recordarlos cada día en la Santa Misa. Rogaré a la divina bondad que les conceda salud para estudiar, fortaleza para combatir las tentaciones y lo que más cuenta, la gracia de vivir y morir en la paz del Señor. Amén. Vamos ahora a nuestra contemplación. Te invito para que toman una postura adecuada, respirando profundamente, contemplando esta imagen o cerrando tus ojos. Puedas tomar en cuenta estos dos referentes, la salvación y la puerta. Así como Jesús se paseaba por las ciudades, por las aldeas, tú que has visto en tu aldea, tú que has visto en tu barrio,
en tu provincia, en tu municipio, en tu ciudad. Tú miras con detenimiento las personas que te rodean, las acciones que realizan. En tu lugar de trabajo te das cuenta quiénes están con Dios y quiénes no. Tú tienes esa mirada de fe para saber distinguir dónde está Dios y dónde está ausente. Por eso piensa que tú puedes ser un signo de salvación con una palabra, con un consejo, con un gesto de misericordia. Pero también piensa las veces que no has sido signo de salvación, con tu rechazo, tu desprecio, tus malas palabras, tus actitudes. Y en ese sentido recuerda que tu día, cada día, es una lucha, que cada día estás llamado a fortalecerte, que cada día estás invitada a dar lo mejor de ti, pero dejando que Dios obre también en ti. En ese sentido, contemplando esta realidad comunitaria y también personal, tú reconoces a Dios como Padre, tú dejas que Dios administre tu hogar, tu vida, tus capacidades. En ese sentido, ¿tú qué tipo de hacedor, de hacedora eres? ¿Tú haces el bien? ¿Tú obras rectamente? ¿Sabes a dónde quieres ir? ¿O todavía no? Por eso dile a Jesús que es la puerta, ese puente que conecta el cielo con la tierra, que te deje ingresar, que te dé la fuerza para perseverar y seguir tocando esa puerta para que se abran miles de posibilidades para ti, para que te conviertas en bendición para los demás. Pero no olvides la exigencia que tienes. Muchas veces no podemos contentarnos con la imagen de Dios como lindo, como tierno, sino que tenemos que saber que nuestra vida de fe es exigente, que nos pide radicalidad, nos pide ser coherentes, pero lo más importante que la exigencia está dada en la medida que tú eres feliz. Después de haber hecho estos primeros 4 pasos, vamos ahora a este ejercicio ya más personal, ya más comunitario, donde podemos reflexionar ya de manera individual este texto de Lucas 13, del versículo 22 al 30. Entonces aprovechemos estas preguntas orientadoras para que nosotros también hagamos nuestro propio ejercicio de la lección divina. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura. ¿Qué dice el texto? Para ello se sugieren estas preguntas: ¿dónde está Jesús? ¿Quién se acerca a Jesús? ¿Qué dice Jesús sobre la salvación? ¿Qué enseña Jesús sobre la puerta angosta? ¿Qué dice Jesús sobre el reino de Dios? Pausemos y respondamos. En el segundo paso, la meditación, ¿qué quiere decir el texto? Tenemos estos cuestionamientos. ¿Por qué se habla del camino a Jerusalén? ¿Por qué la pregunta por la salvación? ¿Qué significa la lucha por entrar? ¿De qué manera Jesús explica la verdadera salvación? ¿Por qué se habla del retirar a los desconocidos? ¿Qué significa reclinarse en el reino de Dios? Pausemos y meditemos. En la oración, ¿qué le digo a Dios desde el texto? Tomamos el salmo de la liturgia de este domingo, el Salmo 116. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Amén. En este cuarto paso, la contemplación, ¿cómo profundiza el texto? Hagamos un momento de silencio y revivamos este encuentro con el Señor. ¿Hacia dónde voy caminando en mi vida? ¿Qué tipo de salvación estoy buscando? ¿Cómo fortalezco mi ser para entrar en la puerta angosta? ¿Creo que sé de dónde soy y cuál es la verdadera ruta? ¿Estoy dispuesta a sentarme en el banquete del reino? Contemplemos. Después de todo este momento de oración, es el momento de actuar. Por eso deja que la palabra de Dios permee tus acciones, en tu casa, en tu lugar de trabajo, de estudio, en tu centro de formación, en tu parroquia.
o en la comunidad donde vives. Pídele al Señor que te permita actuar y mostrar esa felicidad, esa salvación a través de tus acciones. No dejemos de lado la invitación que hacemos desde este subsidio. Asistamos al templo, celebremos los sacramentos, hagamos oración con la palabra, también compartamos con un gesto de caridad, bien sea en el templo o una persona necesitada. Y finalmente suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Nos encomendamos a la protección de la Virgen María para que ella como buena madre también nos ayude en esta lucha por alcanzar la salvación. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No expreses las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga cada una de nuestras actividades. Muchas gracias por dedicar un tiempo para la palabra del Señor.